Buenas tardes. Hoy nosotros vamos a hablar sobre un capítulo muy interesante, que es el capítulo de la ecoendoscopía terapéutica, donde nosotros vamos a hablar sobre la drenaje biliar ecoguiada após la falla de la CPR. O autor de esta charla declara que no tiene cualquier tipo de conflicto de interés para declarar. Normalmente, o acesso à via biliar puede ser hecho en manos experientes en torno de 95 hasta 98%. No entanto, en torno de 2 a 5% la CPR puede falir. Y la CPR falida puede tener como causas principales la anatomía alterada del tracto gastrointestinal, la infiltración de la papila duodenal mayor, la presencia de divertículo justapapilar y pacientes que tienen obstrucción por estenosis duodenal o estenosis del antro. En estos casos, hasta algunos años atrás, eran enviados o para la cirugía o para drenaje percutánea transhepática biliar. No en tanto, con el advento de la ecoendoscopía, hoy estos pacientes tienen una otra posibilidad, que la drenaje biliar ecoguiada. Y es exactamente por este motivo que hoy nosotros, en nuestro centro, acreditamos que todos los médicos que hacen la CPRE tienen que también hacer la ecoendoscopia, porque es una posibilidad de tratamiento completo de estos pacientes. Normalmente, en 1996, Wiesermann describió la primera colangiopancreatografía ecoguiada después de una CPR falida. Enseguida, en 2001, Mark Giovannini describió la colédocoduodenostomía ecoguiada. Y por su vez, Mallory en 2004 ha hecho la descripción de los rendezvous ecoguiado. Nosotros en 2002, como ustedes pueden mirar en nuestras imágenes centrales, en la Escuela Paulista de Medicina, hicimos la primera drenaje biliar ecoguiada a través de la imposición de un dreno nasoquístico como si fuera una colédocoduodenal después de un paciente que la CPR fue falida debido a una gran masa en la cabeza del páncreas. En relación a las modalidades técnicas, nosotros vamos inicialmente a describir la hepatogastrostomía, que nosotros tenemos que hacer a través del camino número 1, como ustedes pueden mirar acá. Normalmente la ecoendoscopía tiene como foco el lobo hepático izquierdo y la obtención a través de la aguja es posible puncar la vía biliar izquierda, como en este paciente, por ejemplo, que tenía una hepatectomía izquierda, y fue posible puncar prácticamente la región del hilo más para la derecha, y enseguida fue hecha la imposición, la implantación de una prótesis metálica autoexpansible totalmente cubierta, y este paciente ha mejorado, más con una sobrevivencia no muy grande. Este paciente murió después de aproximadamente 30, 40 días. La segunda es la colédocoduodenostomía, que es hecha a través del duodeno, como ustedes pueden mirar acá, en el camino número 3. Y la colédocoduodenostomía, como ustedes pueden mirar, en un paciente también, después de una CPR falida, fue hecha la punción con una aguja de 19 gauges, la inyección del contraste, y luego enseguida la interposición del guía, que fue para arriba, en dirección al hilo hepático, y luego enseguida nosotros implantamos una prótesis metálica autoexpansible. Después hicimos un cateterismo de oclusión con un balón, con un aparelho de visión frontal, con endoscopio, y la inyección de contraste mostró que no había cualquier tipo de extravasamiento para la cavidad, mostrando que realmente este procedimiento es un procedimiento seguro y que puede ser hecho con mucha tranquilidad. La tercera posibilidad de drenaje, la drenaje enterógrada biliar transhepática, como por ejemplo en este paciente, donde nosotros puncamos la vía biliar por una neoplasia avanzada de la vía biliar. Este paciente tenía una estenosis del duodeno.
Entonces, luego enseguida conseguimos pasar el guía para la segunda porción duodenal y a través do hígado fue posible implantar uma prótese metálica autoexpansible de forma anterógrada y após la implantación de la prótese metálica autoexpansible fue posible la pasaje de una prótese duodenal para mejorar la plenitud del paciente y para mejorar la alimentación de este paciente. Otra técnica muy importante que nosotros debemos siempre lembrar y intentar es la técnica guiada, el rendezvous. El rendezvous puede ser hecho a través del hígado, a través del camino número 2 y a través del ducto colédoco, como ustedes pueden mirar, a través del camino número 4. Esto puede ser hecho a través del posicionamiento del aparejo simplemente en el estómago o en el duodeno. Y siempre la intención es pasar el hilo guía a través de la papila. Entonces, este es un caso interesante de un paciente que tenía sido hecho una RCP fallida en otro servicio. Nosotros intentamos muy rápidamente, luego enseguida cambiamos de equipo e iniciamos miren, lo ducto intrahepático biliar, la punción, esta es la posición inicial, después cambiamos la punción para ir en dirección al papila, como ustedes pueden mirar, la dirección de la papila, y pasamos el guía a través de la papila para el duodeno. Cambiamos lo equipo y luego enseguida conseguimos el acceso a la vía biliar y la implantación de una prótesis metálica autoexpansible completamente cubierta. Este é um caso muito tranquilo, muito rápido, como vocês podem mirar, não houve mais do que 15, 20 minutos para hacermos este tipo de procedimento desde o início. Este trabalho publicado no Gastrointestinal Endoscopy em 2016 mostra os resultados de 20 pacientes depois da CPR fallida, onde o acesso biliar foi feito através do rendezvous. E foi utilizado tanto o caminho transhepático como o caminho del colédoco, com sucesso técnico de aproximadamente 81% e os eventos adversos em torno de 11%, mostrando que este é um procedimento seguro para os pacientes. A técnica de la ecoendoscopia, de la colédoco-duodenostomia ecoguiada, é de uma agulha de 19 gauges, utilizando um fio guia de aproximadamente 0.035. Nós podemos fazer a dilatação com balão ou catéter, e a inserção pode ser com prótese plástica ou prótese metálica autoexpansível. Normalmente, como vocês podem mirar neste vídeo, nós temos um paciente que tinha uma infiltração da região da papila, confirmado. Acá, a punção através da parede duodenal, a implantação de guia, de hilo guia, que foi diretamente para o hilo. O controle foi feito única e exclusivamente com o ecoendoscópio. Este é o momento da passagem, acá, a passagem da prótese plástica. E a confirmação da prótese plástica no interior do colédoco foi feita através da ecoendoscopia, como vocês vão mirar, como está acá no interior da via biliar, mostrando que realmente nós podemos fazer este tipo de procedimento com tranquilidade, mesmo em uma sala de endoscopia, caso seja completamente necessário. Este outro trabalho, que foi publicado pelo grupo da Flórida, trata-se de um estudo prospectivo, e neste estudo prospectivo, feito em um centro terciário, onde tem um grande volume de CPR, de aproximadamente 1.100 por ano, de ecoendoscopia, em torno de 2.600. A taxa de indicação da drenagem biliar ecoguiada foi de 0,6%. Este trabalho, um trabalho de Ivashita e colaboradores, publicado em 2014, mostra um comparativo entre a colédoco-duodenal-anastomose, a hepatogastro, a técnica de rendezvous e a técnica anterógrada, mostrando que o sucesso maior é para a colédoco-duodenal-anastomose e também para a hepatogastro, mas mostrando que
la hepatogastro tiene más eventos adversos se comparada con la colédoco-duodenal. Esto es un estudio muy interesante, muy importante, mas que fue recientemente debatido en relación a otro estudio que fue publicado. Cuando nosotros analizamos la drenaje biliar ecoguiada, nosotros tenemos que comparar con la drenaje percutánea, esto es obvio. Y cuando nosotros comparamos los accesorios, nosotros sabemos que la PTBD utiliza única y exclusivamente una aguja, enquanto nosotros utilizamos una aguja y un ecoendoscopio. Normalmente, el manoseo de los hiloguidas son muy tranquilos, muy fáciles, enquanto para nosotros es muy difícil. Las estenoses pueden ser hechas y dilatadas, enquanto que para nosotros la dilatación es muy difícil, principalmente en la hepatogastro y en la colédoco-duodenal. Las fístulas para la drenaje percutánea es normal, enquanto para nosotros esto no es normal. Y la asepsia para PTBD es cirúrgica, enquanto que para nosotros no existe cualquier tipo de asepsia. Este es un trabajo muy interesante, un trabajo francés de un autor que tiene una gran experiencia con la PTBD, mostrando que los sucesos por paciente está en torno de 82%, los eventos adversos están en torno de 10.5% y la mortalidad está en torno de 0.0063%, siendo que en estos pacientes 91% de ellos fueron tratados por lesiones malignas y 9% por lesiones benignas. Este otro estudio hace una comparación en 73 pacientes que tuvieron una CPR fallida y la PTBD fue hecha en 51 y la drenaje biliar en 22. La técnica fue posible en 100% de los casos pela PTBD, enquanto que la ecoendoscopia en 86.4%. No hubo diferencia estadística. En relación al suceso clínico, 92% contra 86.4% para drenaje biliar ecoguiada. También no hubo cualquier tipo de diferencia estadística, mas los eventos adversos ocurrieron en mucho mayor número para la PTBD se comparada con la drenaje biliar ecoguiada, bien como el número de intervenciones, en torno de 80.4%. Por tanto, este trabajo concluye que la PTBD necesita de reintervenciones mucho más frecuentemente y tiene una alta tasa de eventos adversos. Y esto fue confirmado por una revisión sistemática de nuestro grupo que muestra que no hay diferencia estadística entre las dos técnicas estudiadas, tanto la drenaje biliar ecoguiada cuanto la PTBD, en relación al suceso clínico y al suceso técnico. No entanto, la ocurrencia de eventos adversos fue mucho menor para la drenaje biliar ecoguiada, bien como el número de reintervenciones cuando comparada con la PTBD. Esto es muy importante destacar. Estos son nuestros números de un trabajo que fue publicado en 2018, donde nosotros contábamos con aproximadamente 25 pacientes, onde fueron hechas drenajes biliares ecoguiadas con diversos tipos de procedimiento, como rendezvous ecoguiado, como colédoco-duodenal anastomose, hepatogástrica. Hoy nosotros tenemos aproximadamente 35 a 40 pacientes. Normalmente nuestra tasa de CPR fallida está en torno de 0.62% y el suceso clínico está en torno de 89%, mostrando que realmente este es un procedimiento seguro, efectivo y que debe ser hecho para los pacientes. Este es un trabajo que nosotros publicamos recientemente mostrando que en un comparativo de 12 centros, la hepatogastro versus la colédoco-duodenal con follow-up de 6 meses o muerte del paciente, no hubo diferencia significativa en relación a la indicación, al diagnóstico, la disección do instrumento utilizado ou do tipo de prótese utilizada. O sucesso técnico foi de 92% em ambos grupos e o sucesso clínico foi de 86% para o hepatogastro e 100% para a colédoco-duodenal, mas, diferentemente de outros trabalhos, os eventos adversos foram vistos em maior número para a colédoco-duodenal anastomose.
La colédoco-duodenonastomose se puede concluir que fue mucho más, tuve una vida media mucho mayor de patencia se comparada con a hepatogastro, mostrando que realmente la colédoco-duodenonastomose es preferible cuando comparada con hepatogastro nesses pacientes con lesiones de páncreas o lesiones que no pueden ser drenadas. Cuando nosotros hablamos sobre la drenaje pancreática a través de la ecoendoscopia, este trabajo multicéntrico internacional mostró en 80 pacientes con media de idade de 58,2 anos que o sucesso técnico está em torno de 89%, o sucesso clínico por paciente em torno de 92%, o sucesso clínico por protocolo em torno de 81%, mas mirem, os eventos adversos imediatos não são negligenciáveis, estão em torno de 20%, e os eventos adversos tardios em torno de 11%. Isso demonstra que é uma técnica muito difícil de ser hecha. Este é outro estudo muito importante e muito interessante, também estudo colaborativo, internacional multicêntrico, onde foram hechos 75 procedimentos em 66 pacientes, em pacientes que tinham cirurgia de hipo e estenose do pâncreas remanescente. Nestes pacientes foram hecha a comparação entre a drenagem pancreática ecoguiada e a enteroscopia para com esta intenção. Isto foi hecho em 35 pacientes e a ecoendoscopia em 40 pacientes. O sucesso técnico foi muito impressionante quando comparada com a enteroscopia. Ou seja, se você, em casos como este, indica a ecoendoscopia com drenagem pancreática, você tem 49,3% mais chances de obter buenos resultados. E o mesmo com o sucesso clínico. Vocês têm 23,3% mais chances de obter sucesso clínico em torno de 87,5%. E os eventos adversos foram muito maiores para a ecoendoscopia, em torno de 35%, quando comparada à enteroscopia. Assim sendo, a ecoendoscopia para a drenagem pancreática é superior quando comparada à enteroscopia em pacientes com estenoses pós-hipo e sempre deve ser considerada como primeira escolha nestes pacientes. Em conclusão, nós podemos dizer que a drenagem interna biliar é superior e muito menos invasiva, se comparada com as outras técnicas. Requer muito menos intervenções. Previne o desconforto dos drenos internos e externos que são implantados por la PTBD. No entanto, a PTBD tem sucesso técnico grande, muito maior que a drenagem biliar ecoguiada. Os eventos adversos são também maiores e são necessários outros estudos comparativos, outros estudos randomizados, para que se pueda elevar o nível de evidência que hoje na literatura está entre B e C para a indicação deste tipo de procedimento. Além disso, a drenagem biliar ecoguiada pode, com certeza, nos próximos anos, reemplazar a PTBD. Mas, para isto, é necessário melhores acessórios. A pancreatografia, quando vocês não conseguem fazer através da CPRE, deve ser intentada por la ecoendoscopia. E, além disso, a drenagem pancreática por ecoendoscopia deve ser usada para o tratamento das estruturas, das estenoses do ducto pancreático, quando não é possível fazer a pancreatografia, e ela é muito melhor do que a enteroscopia nos casos de estenose após o hipo. Muitas graças por sua atenção.